transaccional. Gracias. Buenas tardes. Presupuestos, decía la vicepresidenta del Gobierno, para el crecimiento, para reforzar, afianzar el crecimiento económico y, sobre todo, la creación de empleo. Cuarto presupuesto de la legislatura. Ya estamos muy avanzada esa legislatura, las cuentas del Estado y también lo que se deriva de las cuentas del Estado para el conjunto de nuestras administraciones públicas. Es para el crecimiento, la creación de empleo y la cohesión social, un elemento absolutamente fundamental que es el fundamento también, la base de nuestro estado de bienestar. Es el presupuesto, el del 2015, que alberga la reforma fiscal, la bajada de los impuestos, IRPF y de impuestos sobre sociedades, orientada precisamente a crear más empleo, a fortalecer las políticas sociales, puesto que bajando el IRPF hacemos política de familia, hacemos política en favor de los que menos renta tienen y fortalecemos, impulsamos la competitividad de nuestra economía a través de la reforma del impuesto sobre sociedades. Esa reforma fiscal marca, como no puede ser de otra manera, los presupuestos del 2015. Y los presupuestos del 2015 son los presupuestos del control de las cuentas públicas, del rigor de las cuentas públicas, del compromiso de España con la reducción del déficit público, porque es la reducción del déficit público del conjunto de las administraciones públicas, es, junto a las reformas estructurales, la política que nos está sacando de la crisis económica y está propiciando la creación de empleo. Sin esa reducción del déficit público no habríamos llegado a este punto y, desde luego, España seguiría siendo ese problema que fue para la economía europea y la economía mundial en el año 2012. Y, por tanto, pues tenemos que seguir esa senda de la reducción del déficit público, haciendo compatible esa senda con la devolución del esfuerzo a la sociedad que están detrás de los presupuestos del Estado de los ejercicios anteriores, incluido el 2014, y por descontado también comenzar a devolver a los funcionarios, a los empleados públicos, su contribución tan positiva a ese esfuerzo. Bien, como es también habitual en esta rueda de prensa, después del Consejo de Ministros, lo que hacemos solo es plantear las líneas generales y es en el momento en el que el presupuesto del Estado entra en el Congreso de los Diputados, que será el próximo martes por la mañana, pues es el momento también en que obviamente pues tendremos todas las cuentas a disposición de los medios de comunicación y de la sociedad española, y también ahí pues ya emplazamos buen contenido, digamos, de las explicaciones que hoy, pues como también es tradición, por cierto, guardada por todos los gobiernos, ¿no? Todos los gobiernos hemos seguido de la democracia española guardando esa tradición y, por tanto, digamos, luego vendrá la rueda de prensa ya con muchos más contenidos concretos, específicos, el próximo martes. Bien, pues ahora, por resumirles, en primer lugar, este es un recordatorio, pero que tiene también mucho sentido y mucho significado. Son los objetivos de estabilidad comprometidos por el Reino de España ante la Comisión Europea, el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, el ministro de Economía, presente en él, en el Consejo Europeo, o sea, con el presidente de Gobierno, y, por tanto, España, en primer lugar, insistirles que su Gobierno sigue comprometido con la reducción del déficit público en la senda que tenemos hoy marcada, comprometida con el programa de estabilidad del Reino de España. Esto significa que en el año presente el déficit debe cerrar en el conjunto de las administraciones públicas en el 5,5, y para el año próximo entonces estamos haciendo una programación presupuestaria para todas las administraciones que nos permita conseguir el 4,2 de esa reducción, y a partir de ello pues, regresar a la estabilidad presupuestaria cuanto antes, que cuanto, en fin, es lo que, como decía, va a afianzar una etapa nueva de prosperidad para los españoles. También aprovecho para, como decía el ministro de Economía también, el INE nos ha facilitado ya las nuevas estimaciones del PIB, ha cambiado
las bases de la estabilidad, de la contabilidad nacional y, por tanto, también determinante en la contabilidad nacional en el ámbito de las cuentas públicas. Y, por tanto, pues ahí también decirles que, de acuerdo con el nuevo PIB y de acuerdo con la información ya disponible, estamos a finales de septiembre, que es mayor en relación con las cuentas de las administraciones públicas, a Bruselas, a la Comisión Europea, en concreto a Eurostat, remitiremos esta información que tienen ahí delante, que es la información que se refiere al cierre del año 2013, cierre que para el conjunto de las administraciones públicas representa un déficit público del 6,33. Esa es la cifra que también, obviamente, hay que ponerla en relación, que está cambiando toda la serie, de lo que fue el cierre del año 2012, que tienen ahí, en relación también actualizada en el nuevo SEC, en el SEC 10, y a partir de ello, de esa cifra, les decía, viene del cambio del PIB, del denominador del ratio, pero también viene del cambio del numerador. El cambio del numerador, que tienen ahí en la última de las columnas, como ven, el cambio, a partir de la nueva información disponible, es que el superávit de las corporaciones locales es incluso superior a lo que habíamos ido estimando, que siempre había sido creciente, de manera que han cerrado el año 2013 en un superávit del 0,5 y, por tanto, estamos actualizando realmente ese valor cada vez más, actualizándolo, quiere decir llevándolo a término en el tiempo, y luego junto a los cambios, que ya son de menor importancia, en las cuentas públicas de las otras administraciones, pues eso da el resultado de que España cerró el año 2013 cumpliendo sobradamente el objetivo del 6,5. Cuando ya presentamos a finales del mes de marzo el cierre de ese 2013, el 6,62, las 12 aquellas centésimas, eso ya advertimos que habría esas modificaciones, esa revisión del PIB y, por tanto, todo eso son estadísticas provisionales, y también advertimos que obviamente puede haber pequeños cambios, pequeñas variaciones en relación con la información disponible más adelante, como es ya pasado el verano. Tanto ese es el cierre, y a partir de ello pues también es una novedad introducirlo, que remitiremos a Eurostat. En lo que se refiere a presupuestos, ingresos, en primer lugar, destacarles que, de acuerdo con el escenario económico y, por supuesto, insisto, con la inserción de la reforma tributaria, ¿no? Si no, no tendría sentido las previsiones. Las previsiones vienen de la evolución económica, del ritmo actual de recaudación y del impacto, en este caso, a la baja en términos de los grandes tributos. Entonces, ahí tienen las cifras, de manera que la evolución previsible, que son los incrementos, también tienen el avance de recaudación, que es el que presentaremos también en el Congreso de los Diputados, de lo que esperamos cerrar en términos de recaudación en el año 2014. Ahí tienen ese avance, porque siempre hay que hacer la doble comparación en el caso de los ingresos, cuánto representan los nuevos ingresos en relación con el presupuesto anterior, pero también en términos de recaudación. Decirles, en primer lugar, que los ingresos tributarios, la fila 2, ingresos tributarios, el total recaudado va a ser inferior respecto del previsto, del orden de 3.000 millones de euros, de esos 3.000, más de 2.000 viene de la devolución del céntimo sanitario, que la agencia tributaria va a proceder a realizar, a acometer la semana próxima. De manera que, si descontáramos ese efecto que es, por supuesto, sobrevenido por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, entonces vamos a devolver a partir de la semana próxima, es decir, a contribuyente, más de 2.000 millones de euros. Por tanto, digamos
que la recaudación tributaria, en su conjunto, como ven, se ha acercado bastante, muy mucho, a la previsión que establecimos en el presupuesto. Y sobre las comparaciones que les hacemos, que ya son las completas, es primero comparar los ingresos del nuevo presupuesto con los ingresos previstos y después los efectivamente recaudados. Son las comparaciones esas que nos están dando ahí los ingresos tributarios, después de cesión a entes territoriales, y los ingresos no tributarios, que también se derivan, aunque están contabilizados, ¿no?, como ingresos por cuenta corriente, ingresos de ese orden, pero son las que vienen de las operaciones financieras, ¿no? Entonces, en términos, son las que también provienen de la intensa actividad desarrollada por el Tesoro, ¿no? O sea, que están ahí contabilizados. Lo digo porque están presentes los autores materiales, ¿no?, obviamente, de que esa estadística sea la que lo es. Y aparte, por eso decía que la comparación, como eso no es previsible, que se vuelva a repetir, por eso decía, en el año próximo, pues los cambios los tienen ahí suficientemente expresados y renglón a renglón, ¿no? Las cifras de gasto disponible para los ministerios, esta es una terminología que es habitual, es una terminología, es una forma de presentar, como saben ustedes, pero los ministerios se dedican precisamente a la función pública y por tanto, en términos de ello, pero bueno, es la forma también, estamos hablando del presupuesto del Estado, ¿no?, pero muchas veces en lo que se refiere a contenido, subrayaré un contenido de ese cuadro que muchas veces sencillamente, pues por desconocidos, merece, pues queda fuera de los planteamientos, de las comparaciones y de los análisis. Pero bueno, los límites de gasto no financiero se corresponde mucho al techo de gasto aprobado, es decir, estamos en eso, en una caída del -3,2. En intereses hemos programado que, a pesar del incremento del volumen de deuda pública, pero contando también con las mejores condiciones de financiación, pues tendremos una leve caída en relación a los intereses previstos para el 2000. Esto es presupuesto, ¿eh? Estoy leyendo, obviamente, como debo hacerlo, presupuesto con presupuesto, ¿eh? Es como se debe presentar el presupuesto, lógicamente. Y tendrá esa pequeña, hemos programado esa pequeña caída pequeña, me refiero que la carga de intereses es muy importante, ¿no?, pero 3%, pero al menos, digamos, que podamos financiar el Tesoro, insisto, aún en la circunstancia de incremento de deuda pública, el Tesoro público con caídas en términos presupuestarios. Pero bueno, y por eso es tan importante detener el crecimiento de la deuda pública, ¿no? Por eso es tan importante, y ya estamos a punto de llegar a tener superávit primario nominal en España. Estamos muy cerca ya, explicaremos con más detalle, pero estamos ya presupuestando para estar ahí y, por tanto, poder ya contener este crecimiento de la deuda pública, y una vez que también hemos ya llegado al final del pago de tantas deudas pendientes que se quedaron de legislaturas anteriores y que, como saben, pues han explicado los aumentos de deuda pública. Bueno, otros gastos no ministeriales relativos a órganos constitucionales, bueno, esto ya lo veremos también con detalle el martes. Y luego viene la aportación, en el renglón 5, las aportaciones a Seguridad Social, transferencias al sistema público de desempleo, al seguro de desempleo y otros, para los que el presupuesto del 2014 programó, fíjense la cifra, 32.800 millones de euros, que fueron desde el presupuesto del Estado a raíz de la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, fueron a presupuesto del Estado, y ahora el presupuesto del Estado está vertiendo estos años en la Seguridad Social. Por tanto, eso es como tenemos que leer lo que supone en términos de coste el conjunto de las prestaciones sociales en nuestro país. Y como ven, pues para este ejercicio, pues prácticamente del año 2014, prácticamente casi 3 puntos de PIB se refieren a transferencias que hace el Estado a la cohesión social, que hay que sumar al presupuesto propio de la Seguridad Social, lo que llamamos el presupuesto de Seguridad Social. Pero insisto en esto y quiero
utilizar, vicepresidenta, el elemento pedagógico también de la mesa después del Consejo de Ministros para explicar a la sociedad dónde se está gastando el dinero. El dinero del Estado, ¿no? Está gastándoselo en protección social. Y es como hay que leerlo, porque si no, el resultado del conocido como Pacto de Toledo, la separación de fuentes, lo que hace es confundir y leer solo el presupuesto de la Seguridad Social y no leer el presupuesto del Estado, cuando es el Estado el que está también financiando buena parte de las prestaciones sociales de nuestro país y, por tanto, cuando hablamos del déficit del Estado, realmente estamos refiriendo al déficit en Estado porque se están financiando los complementos a mínimos, las pensiones no contributivas, se está financiando parte del seguro de desempleo. ¿Y ahora por qué baja? ¿Por qué baja de un año a otro? Pues precisamente porque por el cambio en términos de creación de empleo. Entonces habrá mucha gente que no va a perder su empleo y, por tanto, no va a generar el derecho a desempleo, que es el gran salto que estamos dando y que en términos cuantitativos permite un ahorro y un ahorro también sustancial. Insisto que la cifra del 14 es presupuesto, ¿no? Y, por tanto, ya veremos la cifra de ejecución, pero quiero decir, es presupuesto, pero ya supone un ahorro, como ven, del orden de 4.100 millones de euros, que es el resultado de que tanta gente no va a perder su puesto de trabajo, que es la derivada del cuadro que explicaba el ministro de Economía en términos de la evolución de empleo en nuestro país. Y luego está la novedad, que ahora se las describen también en un cuadro, se las avanzamos y ya el martes lo desarrollamos, de lo que llamamos el Plan Crece, que ya saben ustedes que ya fue aprobado por el Gobierno en el mes de junio, en la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos, y ahora que ya plasmamos en el ámbito del presupuesto. El plan responde fundamentalmente a la anticipación de los recursos procedentes de los fondos europeos y, por tanto, el Estado va a anticipar en su presupuesto lo que será después recursos retornables, y también es un plan que estamos comprometiendo en el desarrollo a las comunidades autónomas, puesto que a ellas corresponde el uso de este tipo de recursos europeos. Bueno, el plan es las siglas pertenecen, crecen en el sentido de crecimiento, competitividad y eficiencia, en los grandes objetivos del programa de fondos europeos, y, por tanto, de ahí viene la idea, el concepto, y, por tanto, el desarrollo del plan pues va a los grandes objetivos de eficiencia energética, de I+D+I, de pequeña y mediana empresa, de economía no emisora o baja en carbono, baja en emisiones en carbono, y, por tanto, esos son los grandes objetivos de los nuevos fondos europeos, que es lo que se desarrolla en ello. Como ven, en ese plan es interesante, perdón, hemos saltado, sí, vamos al plan un segundo. Lo más significativo, también lo más importante en términos cuantitativos, precisamente el relativo a financiación de pequeña y mediana empresa, uno de los grandes objetivos, también ya políticos, generales políticos de la Unión Europea para fortalecer, para facilitar la salida de la crisis económica en España y en el conjunto de Europa, y que utiliza también, estos son préstamos BEI. Estamos hablando de la parte del Estado que habría que sumar al compromiso de las comunidades autónomas, que hace que la cifra de 1.067 millones de euros pues se triplique con facilidad en un plan de esta naturaleza, que va dirigido fundamentalmente, insisto, a facilitar la financiación del tejido de pequeña y mediana empresa. También destacarles la importancia del plan de acción contra el desempleo juvenil, un elemento absolutamente fundamental, puesto que también en las políticas para favorecer el empleo van a tener una prioridad en el presupuesto del año 2015, las políticas activas. Y acabamos, como también es habitual, pues reseñando algunas de las políticas centrales sin menoscabo de las demás, pero ya lo veremos todo con mayor detalle en la descomposición, en el desglose del cuadro, de los cuadros de políticas, de la acción del Estado en políticas, el próximo martes. Y como ven, pues el fomento del empleo es una absoluta prioridad
Por eso, no en vano estamos insistiendo en que este es un presupuesto para crear empleo. Esas son también decía la importancia de las políticas activas, que son las que más crecen. La I+D+I, que también, obviamente, la modernización de nuestra economía, de nuestro tejido productivo, necesita de ese énfasis, que como avanzaba también el ministro de Economía, se corresponderá, por supuesto, en las plantillas de funcionarios y empleados en la actividad investigadora. Educación, que también obviamente también tenemos que seguir apostando, becas, la igualdad de oportunidades detrás de ello, y la aplicación de la nueva ley, de la LOMCE, que también tiene un resultado en términos obviamente presupuestarios. Y también cultura, que también es otro de los epígrafes, donde también tenemos que insistir en términos también, además de que en la propia reforma tributaria los cambios en los incentivos al mecenazgo también tienen mucho que ver. Pues insisto que hay que leer este presupuesto siempre con el referente de la reforma tributaria. En materia de plantillas públicas, solo decirles, para completar la información, pues que ya hemos presupuestado la devolución de la cuarta parte de lo que fue la paga extraordinaria de diciembre del año 2012. Hemos presupuestado en la Administración General del Estado, y en la ley habilitaremos a las administraciones territoriales para las que estén en condición, pues también lleven adelante el pago de desembolso de lo que fue la paga del 2012, que insistimos en que no fue suprimida, fue desplazada en el tiempo, y de acuerdo con las disposiciones presupuestarias estamos volviéndola a recuperar. Y en materia de plantilla también decirles que la tasa, en materia de tasa de reposición, seguimos con la congelación cero para el total de plantilla, pero donde hasta ahora, estos últimos años, hemos impuesto el 10% de renovación de plantillas para los servicios esenciales, ahora lo pasamos al 50%, ¿no? Con lo que también es un cambio que permitirá también que, como decía la vicepresidenta, pues el Estado, en el conjunto de sus administraciones, no pierda personal o vaya no perdiendo personal, vaya estabilizando la plantilla de personas que, dedicadas al servicio público, están dando también la calidad, la condición de calidad a nuestros servicios públicos. Es el momento ya de hacerlo, una vez que, como hemos explicado ya suficientemente, tenemos un número de funcionarios públicos, de empleados públicos, ahora trabajando en el ámbito, en el total de administraciones públicas, prácticamente igual que lo teníamos en el año 2004, y por tanto es el momento de ir cambiando los parámetros de renovación.